ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí vemos que este mejor sacrificio, este mejor pacto, es a través de Jesús, quien vino a ser el que cumplió y completó lo que el pacto antiguo nunca pudo hacer, ¿verdad? Lo que los sacerdotes del antiguo pacto, todos los sacrificios que ellos ofrecieron, nunca pudieron cumplir lo que el pacto de Jesucristo, lo que el sacrificio y el nuevo pacto que tenemos en Jesucristo pudo cumplir, ¿verdad? Como vemos en los versículos 5 al 7, Jesús fue hecho con una fórmula diferente. Dice que le prepararon un cuerpo, que lo hicieron de una manera diferente a cada uno de nosotros, a cada uno de los antiguos sacerdotes. Él fue un modelo diferente que no ofrecería sacrificios como los antiguos sacrificios, no ofrecería repetidos sacrificios ni ofrendas repetidas, sino que él vino a cumplir la palabra de Dios con un sacrificio que cubriría y sobrepasaría todos los sacrificios y por ende iba a cumplir con la demanda de la santidad que Dios requería del hombre, ¿verdad? Los versículos 5 al 7 que acabamos de leer son tomados de Salmo 40, que es una composición profética por los salmistas, de que el Mesías venía a cumplir la voluntad de Dios al pie de la letra, tal y como había sido hablada y había sido escrita, ¿verdad? Todos sabemos que el Antiguo Testamento es básicamente una profecía bien grande de que el Mesías vendría, ¿verdad? Vemos que desde el comienzo hubieron muchas profecías habladas de que Jesús vendría y pues nos salvaría del pecado, ¿verdad? Los profetas dijeron lo mismo, David dijo lo mismo en varios salmos, ¿verdad? Y aquí lo que está diciendo es recalcando que el que vino, el Mesías que vino, fue el que cumplió con todas estas profecías. Él fue el cumplimiento de la palabra de todos los profetas, ¿verdad? Y vemos que Jesús, Él fue el que cumplió esta palabra porque Él fue el que obedeció al extremo. Él se fue al extremo en la obediencia a su Padre, ¿verdad? Y por su sacrificio en obediencia nosotros somos santificados y por su poder tenemos la habilidad de cumplir con la demanda de santidad que Dios requiere de nosotros. Porque sin Jesús nunca nos podríamos acercar al Padre porque Jesús es el sumo sacerdote, como vamos aprendiendo, ¿verdad? Su sacrificio causó que tuviéramos esto de una vez por todas. O sea, no tenemos que ofrecer más sacrificios para poder entrar a la presencia de Dios, sino solamente tenemos que acercarnos, como vamos a ver pronto en este capítulo, ¿verdad? El versículo 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Entonces, vemos que en la Biblia los sacerdotes de la tribu de Leví, ¿verdad?, siempre está haciendo una comparación. Aquí el autor siempre está haciendo una comparación entre los sacerdotes del antiguo pacto, que eran los levitas, y el sacerdocio de Melquisedec, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Los sacerdotes de la tribu de Leví estaban ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez. Siempre venían una vez al año, ofrecían sus sacrificios delante de la presencia de Dios, y después al otro año ya tenían que hacer lo mismo, ¿verdad? Y como nos dice aquí en el versículo 11, no tenían poder para borrar los pecados, ¿verdad? Era solamente repetirlo hasta que fue, ¿verdad? Pero este fue el plan de Dios, ¿verdad? Y todo fue en su perfecto tiempo y en su perfecta voluntad para ese tiempo, ¿verdad? Para ese tiempo era necesario que la humanidad viera la carencia de sus propios méritos para santificarse y para que ellos vieran la necesidad de traer al último Adán, ¿verdad? Como nos habla en 1 Corintios 15, que dice que el último Adán vino para pues deshacerse del pecado, ¿verdad? Como dice en Romanos, que en Romanos dice que como por un hombre entró el pecado, por un hombre se tuvo que ir. Ese fue Jesús, ¿verdad? Y Jesús, este último Adán, tuvo que ofrecer sacrificio de una vez por todas para borrar el pecado y sentarse a la diestra del Padre, ¿verdad? Jesús fue, si vamos a ver, Jesús fue el único sacerdote que en sí se pudo sentar, ¿verdad? Porque él fue el único sacerdote que cumplió con sus tareas sacerdotales, ¿verdad? Los sacerdotes iban una vez al año, pero ya cuando salían del lugar santísimo tenían que pensar: ahora me tengo que preparar para el año que viene, tengo que prepararme de no meter las patas, porque si no, el año que viene, pues muero. Así que tenían que asegurarse de que, ok, ya terminé aquí, pero I'm not done, I gotta keep going, ¿verdad? Jesús fue el único que pudo decir: consumado es. Jesús fue el único que dijo: ok, ya terminé con esto, ya se acabó, ya me puedo sentar, ya me puedo sentar, ¿verdad? Los sacerdotes del Antiguo Testamento no se podían sentar. Él fue el único que dijo: consumado es. Pero cuando se sentó, no se sentó en sí para descansar, sino se sentó en un trono de autoridad para poder reinar, ¿verdad? Y aquí el versículo 13 dice, hablando de que él se sentó a la diestra de Dios, dice: de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿verdad? Vemos que cuando él se sentó en su posición de autoridad, se sentó a la diestra del Padre,
vemos que desde esta posición de autoridad Él espera a que sus enemigos, a los que no lo aman, a los que lo desprecian, vemos que Él espera que sean puestos por el estrado de sus pies, o sea, por debajo de sus pies, por debajo de su autoridad, ¿verdad? Y es porque cuando el Rey regrese, la Biblia dice que cuando Jesús venga en gloria, todos, absolutamente todos, ¿verdad? Los que sirven ahora y a los que no quieren servir, los que están apartados, los que son rebeldes, todo el mundo se va a tener que postrar, va a estar puesto bajo la autoridad de Jesús, ¿verdad? En otras palabras, Jesús no solamente está sentado, sino que Él también espera el día de su regreso. Él espera que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Todos vamos a estar sometidos bajo la autoridad de Jesucristo cuando Él venga a reinar, cuando Él regrese por su iglesia. Amén. ¿Verdad? Y en el versículo 14, que lo acabé de leer, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Verdad? Por su gracia solamente Él cumplió el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Fue porque Él amó al mundo, fue por su gracia, porque nosotros no lo merecíamos, ¿verdad? Gracia en sí es dar algo aunque tú no lo mereces. Si yo le extiendo gracia a un hermano, yo le estoy dando algo aunque ellos no se lo merecen en sí. ¿Verdad? Vemos que por su gracia, porque Él le plació, porque Él le dio la gana, Él vino porque nos amó y Él cumplió el plan de Dios en nosotros, ¿verdad? Él cumplió y perfeccionó el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Solo por su sacrificio podemos ser santificados y separados. Él fue el que venció al enemigo para que el pecado ya no nos separara de Dios. ¿Verdad? Así que vemos que a través de ese sacrificio, ¿verdad? El autor de Hebreos le sigue recordando a esta iglesia, todo lo que ustedes tienen, el acceso que ustedes tienen a la presencia de Dios, el propósito de Dios en su vida solamente es a través de Jesús. Ustedes no pueden seguir con las prácticas anteriores y tratar de obtener los beneficios que solamente lo tienen a través del sacrificio de Jesús. ¿Verdad? Un solo sacrificio fue suficiente para redimirnos para Dios y por siempre. O sea, es para Dios, pero es eternamente. No es solamente un día sí y un día no, ¿verdad? Fue un regalo, la salvación, su presencia, libre acceso, todo esto solo por un sacrificio que nos dio todo de una vez por todas. ¿Verdad? O sea que todos los dones, todos los talentos, todo lo que tenemos, todos los privilegios que tenemos hoy como creyentes, fueron por un sacrificio, por un regalo que Él nos dio, que se manifiesta en diferentes maneras en nuestra vida. ¿Verdad? Si este sacrificio hizo tanto a nuestro favor, la única manera que podemos responder es con nuestra vida rendida al servicio de aquel que nos compró con su sangre. ¿Verdad? Y lo interesante es que muchas veces nosotros le damos libre acceso a tantas cosas en nuestra vida, sea pensamientos, personas, ciertas cosas que nos dominen, que tomen control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras acciones, y nos utilicen como ellos quieren, pero ¿por qué es que hacemos esto, verdad? Solamente el que pagó el precio, el que ofreció sacrificio suficiente para tenernos a nosotros, para comprarnos con su sangre, es el que debe tener libre acceso, ¿verdad? Por eso es que aquí dice que somos santificados por siempre, o sea, separados, comprados, limpiados, exclusivamente con un propósito para Dios. ¿Verdad? Y dice eternamente, por siempre. No es solamente el día que somos bautizados o los días que venimos a la iglesia, sino que siempre, en todo lo que hagamos, debemos ver la perfección del propósito de Dios en nosotros, ¿verdad? En todo momento. Por eso es que a mí me gusta cuando estaba leyendo un libro que decía que somos adoradores. Todos somos, hasta cierto punto somos líderes de adoración, porque nos lideramos los unos a los otros con nuestra obediencia, con nuestro testimonio, a adorar a Dios. Entonces decía, si vamos a la tienda, ahí tenemos que ser líderes de adoración para aquellos que no conocen a Dios, llevarlos a un encuentro con el Padre, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí, que no solamente tengamos acceso a la presencia de Dios aquí en la iglesia, que no solamente seamos santificados y purificados en la iglesia, sino allá en el mundo, cuando vayamos, también demostremos esa santificación y ese propósito de Dios en nosotros. Amén. Amén. Vamos a seguir con el versículo 15, el 18. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. ¿Verdad? Aquí el autor hace referencia al libro de Jeremías, que a mí me encanta este libro. El libro, está bueno el libro, ¿verdad? Y dice que a través de este nuevo pacto ofrecido en Cristo, Dios pondría sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. O sea, Dios pondría su palabra, el estándar de su santidad en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿verdad? Por eso es que muchas veces cuando estamos haciendo algo malo, sentimos la convicción, ¿verdad? Cuando estamos haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, we get that feeling como que, okay, this doesn't feel right, ¿verdad? Pero es interesante que aquí dice que los que atestigua
lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que da testimonio de estas palabras. O sea, por el sacrificio de Jesús, las leyes de Dios fueron escritas en nuestro corazón y en nuestra mente, pero es por el Espíritu Santo. Si están en nuestro corazón y en nuestra mente es porque el Espíritu Santo nos las recuerda, nos hace memoria de ellas, ¿verdad? Porque el que nos recuerda, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos hará saber todo lo que Él ha escuchado, nos recordará de quién fue Jesús, de lo que nos dijo Jesús. O sea, si están escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes, es porque el Espíritu Santo nos está trayendo memoria, nos está testificando de Jesús, ¿verdad? Nos está dando una señal o nos está comunicando de qué es lo que Jesús quiere en este momento, ¿verdad? Yo vi un post en Facebook hoy que decía, la Biblia es nuestro manual, pero el Espíritu Santo es el que nos dirige, ¿verdad? Así que no solamente podemos decir, ok, yo voy a leer la Biblia y eso es todo, sino que en todo momento dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que dejamos que la ley se escriba en nuestro corazón y en nuestras mentes, escuchando al Espíritu Santo. Porque cuando digerimos la palabra se aloja en nuestro corazón. Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo es que Él nos trae a memoria. Amén. ¿Verdad? Y muchas veces llamamos este sentir en nuestro corazón, en nuestra mente, esa es la conciencia, esa vocecita que me dice, ay, no hagas esto, no hagas aquello, ¿verdad? Pero tenemos que entender que muchas veces es el Espíritu Santo diciendo, ok, esto sí, esto no, en base a lo que ya Dios dijo en su palabra. ¿Verdad? Es esa convicción del pecado cuando incumplimos con la ley que Dios ya estableció. ¿Vale? Lo interesante es que mientras seguimos creciendo en Dios, mientras seguimos intimando con el Espíritu Santo y creciendo en una relación de intimidad con el Espíritu Santo, esta convicción se va a hacer más y más fuerte. O sea, mientras más sigues creciendo con Dios, más vas a ver tus faltas, ¿verdad? Va a ser como en el libro de Isaías, ¿verdad? Mientras los serafines volaban, se tenían que tapar sus rostros, sus pies, porque notaban que Dios era mucho más santo que ellos, aunque ellos eran perfectos, ¿verdad? Imagínate nosotros que somos pecadores, que la Biblia dice que fuimos hechos menores que los ángeles. Imagínate, mientras más nos acercamos a Dios, cuántos más nos tenemos que tapar. Mientras más vamos a notar nuestra culpabilidad, nuestras faltas, ¿verdad? Pero tenemos que entender que no es para que nos avergoncemos, sino que nos debe motivar a agradar a Dios más, a buscar más de Dios. Amén. 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 Y nos dice que, y más abajito aquí nos dice en el 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado, ¿verdad? Él nunca más se acordará de nuestros pecados. En otras palabras, Jesús ya pagó el precio, ¿verdad? El único que podía ya borró nuestra deuda, como dice en Colosenses 2, que Él borró nuestra deuda, que Él la clavó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Tenemos completo perdón de pecados solo por medio de Él. O sea, yo no puedo decir, oh, yo soy perdonado por el pecado, pero no estoy en intimidad con el Espíritu Santo, no estoy conectado a Cristo, porque si no, yo no estoy honrando el sacrificio de Jesús, por lo tanto, no tengo remisión de pecado. Amén. Todo lo que rindamos a sus pies y confesemos queda borrado. Tenemos toda la libertad de caminar con Él y cumplir su propósito sin tener que ofrecer más sacrificio, ¿verdad? No es sacrificio que valga, porque el sacrificio que se iba a dar ya se dio, que fue Jesús, ¿verdad? Como en el Antiguo Pacto, a diferencia del Antiguo Pacto, no hay condenación, no tenemos que entrar con culpabilidad, sino que tenemos libre acceso a su presencia a través de su sacrificio, ¿verdad? Entonces, el versículo 19 al 21... dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora lo voy a dejar hasta ahí. Ahora, vemos que aquí el autor hace una pequeña transición, porque al principio le estaba recordando de la soberanía de Jesús, de todo lo que Jesús hizo en comparación al Antiguo Pacto, ¿verdad? Está diciendo, ok, ustedes conocen el Antiguo Pacto, lo voy a usar como referencia, pero acuérdense que el Antiguo Pacto sí fue una sombra, solamente fue, yo no sé si usted, una sombra, ¿verdad? Una sombra te muestra solamente la silueta o the outline of something, ¿verdad? Pero cuando tú ves a lo que está causando la sombra, tú puedes ver los detalles, tú puedes ver esto es así, 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 pero la sombra se ve así, ¿verdad? Vemos que el Antiguo Pacto fue solamente una sombra, el origen fue igual, quizá la silueta era igual, había que ofrecer sacrificio, había sangre envuelta, había perdón de pecados, si acaso, pero cuando vemos lo que está causando la sombra, que es el pacto de Jesús, vemos los detalles, que solamente es un sacrificio, una sola sangre, es lo único que tiene el poder, ¿verdad? Así que él usa esta referencia para que ellos entiendan, ok, ustedes conocen el Antiguo Pacto, pero ahí no estaban todos los detalles están en Jesús, miren a Jesús ahora. No se enfoquen tanto en el Antiguo Pacto,
miren a Jesús, que Él ya ofreció el sacrificio, ¿verdad? Y así vemos que aquí Él hace una transición. Después de hablar de la soberanía de Jesús por encima del antiguo pacto, de los sacerdotes, de todas estas cosas, y su obra en nosotros, Él comienza a recordar de los que ya han recibido, lo que ya tienen, ¿verdad? Lo que han recibido gracias a Jesús, ¿verdad? Y lo interesante es que Él siempre les recuerda que todo lo que tienen es por Jesús, por su sacrificio, por su sangre, porque Él está sentado con Dios. Siempre hace esta comparación, siempre se asegura de que ellos entienden que todo lo que tienen es por Jesús y no por los sacerdotes, no por los sacrificios, sino por Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Pero eso les explico usando el modelo que ya entienden, como ya les dije. El modelo del tabernáculo, haciéndoles entender que ellos no podían entrar a la presencia de Dios como les diera la gana, ¿verdad? Y mucho menos al lugar santísimo. No podían tomar el nombre de Dios en vano, no podían hablar de Dios, se sabe, ¿verdad? Solamente el sumo sacerdote entraba y una vez al año, ¿verdad? Él está haciendo esta referencia para que entiendan lo que les va a decir, ¿verdad? Pues aquí nos recuerda que a través de Jesús, que ahora viene siendo el sumo sacerdote, y su sangre, el sacrificio que el sumo sacerdote ofrece, es que tenemos este acceso para entrar ahora al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ¿verdad? Así que vemos que lo que él está diciendo, el orden en sí no ha cambiado, sigue siendo como se estableció en el antiguo pacto, ¿verdad? El sumo sacerdote sigue teniendo la superioridad, el sumo sacerdote sigue siendo el puente entre el Padre a sus hijos para comunicar y llevarlos a un encuentro, ¿verdad? Él sigue siendo el que nos lleva al lugar santísimo. Lo que cambió esta vez fue quién era el sumo sacerdote, ¿verdad? Vemos que ahora el sumo sacerdote no era un Aarón, no era un Elí, que iban a fallar, que iban a morir, que iban a tambalear un poco y quizás se caían, ¿verdad? Yo siempre lo miro como un puente. Cuando hablamos de sacerdotes, yo les explico a los jóvenes que es como un puente, ¿verdad? Jesús nació de la tierra con aliento del cielo para ser el que conecta el cielo a la tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros, como seres humanos, Dios nos creó del barro de la tierra, pero nos dio aliento de vida del cielo para conectar la creación al cielo, ¿verdad? So, yo lo veo como un puente que conecta del cielo a la tierra y para traer el cielo aquí a la tierra, ¿verdad? Pues, generación tras generación, yo prediqué esto el Viernes Santo, creo que fue, ¿verdad? Los sacerdotes siguieron tambaleándose, los puentes se siguen cayendo, ¿verdad? So, en sí lo que cambió no fue el orden, sino lo que cambió fue el sacerdote, el puente, porque esta vez no iba a ser un puente que se iba a tambalear y se iba a caer, iba a ser derrumbado, no tenía que ser reemplazado ni remodelado, sino que este puente que es Jesús ahora era un puente estable, un puente que estaría desde la eternidad y hasta la eternidad para darnos acceso a la presencia del Padre. Amén. Amén. ¿Verdad? Vemos que este sumo sacerdote, ¿verdad?, fue el que partió la cortina, el velo, ¿verdad?, que era un velo bastante grueso. Yo vi un video que hablaba de cuán grueso era el velo, y no era una cortinita chiquitita como esas que están en las ventanas, sino era una cortina bien gruesa, que para que eso se parta estaba difícil. Así que vemos que Jesús lo partió para darnos acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? Aleluya. ¿Verdad? Y Él removió completamente, y ahora podemos entrar en confianza, no avergonzados ni tristes ni con miedo, ¿verdad? Porque como el pastor hablaba, yo creo que la semana pasada o antipasada, de que el sacerdote quizás entraba con miedo porque pues quién sabe si voy a vivir, quién sabe si salga vivo, quién sabe si se ponía las campanitas, lo amarraban al pie, a ver, por si acaso lo tenían que jalar, ¿verdad? Básicamente lo que le está diciendo, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús ya ofreció el sacrificio, ustedes entren confiadamente porque Jesús ya lo hizo. Amén. Aleluya. Vamos al versículo 22 al 25. Dice, acerquémonos con corazón sincero. O sea, dice, ya que tienen acceso, pues entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Verdad? O sea, después de estas cosas, Él nos deja saber que ya que podemos entrar, pues vamos a entrar en confianza, no entremos con miedo, no entremos avergonzados, no entremos con una mascarilla puesta, entremos confiadamente. Es la casa de nuestro Padre, vamos a entrar como que confiamos en nuestro papá, ¿verdad? Dice, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Cuando entremos a la presencia de Dios, no entren con una mascarilla, no entren, ay no, yo estoy bien, no me miren, sino que entren confiadamente, entren bien, ¿verdad? Dice, con el tipo de acceso que ustedes tienen a la presencia de Dios, que los profetas del Antiguo Testamento quizás no podían disfrutar, los reyes no podían disfrutar, pues sean agradecidos, entren confiadamente, entren como que quieren tener ese acceso a la presencia del Padre, ¿verdad? Dice,
con el tipo de acceso que tenemos a la presencia de Dios, gracias a Jesús, no tenemos que aparentar una santidad o ser súper espiritual, ¿verdad? Porque Dios ya sabe, Dios ya vio lo que tú estás pasando, ¿verdad? El autor de Hebreos nos recuerda que todo cambia cuando reconocemos y aceptamos que Jesús ya resolvió todo lo que una vez nos causaba vergüenza y temor, ¿verdad? Muchas veces nos queremos acercar a Jesús o queremos orar con palabras bien bonitas, diciendo, ay Señor, yo estoy bien, tú sabes que yo estoy bien, sin darnos cuenta de que Jesús ya vio nuestro corazón. Él dice, ya tienen acceso y Jesús tiene acceso a tu corazón. No mientas, háblale de tu corazón sincero, dile lo que está en tu corazón. Si estás podrido, dile, Señor, estoy podrido, ayúdame, no puedo. Entra con toda sinceridad ante su presencia. No tienes que aparentar porque Jesús ya lo vio. Jesús, la Biblia dice que Jesús llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todo lo que nos causaba temor, toda vergüenza, ¿verdad? Y dice, mi versículo favorito, Colosenses 2, que Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades y los avergonzó. O sea, la vergüenza no es de nosotros, la vergüenza es de los que fueron vencidos por Jesús. Así que no tenemos que entrar, ay, Señor, no me mire, yo estoy sucio, sino que vamos a entrar confiadamente. Amén. Aquellas cosas ocultas que nos avergonzaban, que no le decíamos a nadie por, ay, que van a pensar, ay, que van a decir estos fariseos, no sé, Jesús no nos va a juzgar. Jesús, si tú te acercas a Jesús, tú te decís, que ya yo lo resolví, pero vente, vamos a levantarnos, vamos a seguir, ¿verdad? Amén. Estas son las cosas que el autor de Hebreos dice, no las escondan. Si van a venir ante Dios, no aparenten, ¿verdad? Más bien, hablen con honestidad porque Jesús ya lo resolvió, ¿verdad? Y el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿verdad? Este versículo es muy importante, ¿verdad? Porque nos dice que nos mantengamos firmes. O sea, que no sigamos en pecado, no sigamos en rebelión. Si confesamos a Jesús, si decimos que somos cristianos, si decimos que aceptamos a Jesús y conocemos su palabra y caminamos según su palabra, vamos a mantenernos firmes. Aunque sea difícil, si lo confesamos, vamos, como dice la palabra, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Si decimos que seguimos a Jesús, pues vamos a mantenernos firmes en lo que hemos dicho, en lo que hemos confesado, ¿verdad? Aunque seamos tentados, aunque no veamos la promesa, sigamos a Cristo y crezcamos en Él, ¿verdad? Vemos que el autor aquí parece que él sabe por qué ellos quizás están variando un poco en su fe. Porque después de que les dice que se mantengan firmes, sin fluctuar, sin tambalearse, dice, porque fiel es el que prometió. O sea, los hebreos a lo que él está escribiendo no estaban tan firmes en su fe porque quizás habían esperado tanto tiempo y aún no habían visto la promesa de Dios, ¿verdad? Y eso los causaba como que, duda. ¿Is God really going to do what he said or am I tripping? ¿Verdad? Y ellos estaban pensando, pues, he caminado tanto tiempo, he pasado tantas cosas y aún no veo la promesa de Dios, ¿verdad? Y el autor de Hebreos dice, pues yo tengo que recordarles que Dios es fiel, que aunque tú no lo veas, Dios sigue siendo fiel. ¿Verdad? Dice, no tambalees porque Dios es fiel. Estás dudando porque no estás viendo lo que Dios te prometió, pero Dios es fiel. Quédate ahí porque un poquito más y lo vas a ver. Amén. ¿Verdad? Pero el versículo 25 nos dice cómo hacer esto, cómo mantenernos firmes, porque no siempre es fácil, ¿verdad? El autor, me gusta este capítulo porque él le dice qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Él dice, yo sé que está difícil, esto es lo que tienes que hacer, y como sé que se te está haciendo difícil, te voy a decir cómo hacerlo, pero lo tienes que hacer, ¿verdad? Y esta parte, como yo pienso que mucha gente la saca de contexto para condenar a la gente cuando no van a la iglesia un domingo, así, ay, no estás yendo a la iglesia, el Señor te va a mandar al infierno. Yo escucho a la gente que dice eso, ¿verdad? Pero el contexto de esto aquí es para mantenernos firmes, para mantenernos santos, para mantenernos firmes en Jesús, ¿verdad? La clave para mantenernos firmes en momentos difíciles es no dejando de congregarnos, ¿verdad? Él no dice eso porque, ay, tienes que ir a la iglesia. No, Él te da una razón porque es beneficioso para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Si queremos mantenernos firmes espiritualmente, Él dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que se exhorten, que se animen los unos a los otros. Que cuando tú ves que otro está en el piso, tú lo levantes y digas, no, todavía no ha llegado tu tiempo, vamos a caminar. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, ¿dónde me quedé? Sí. No dejando de congregar, no dejando de reunirnos con un grupo de personas que aman a Cristo, que amen su palabra y que caminen en su obediencia, ¿verdad? Un grupo de creyentes, como estamos aquí reunidos, ¿verdad? Muchas veces son los que nos ayudan a mantenernos firmes, ¿verdad? A desechar la desobediencia y desechar el pecado, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 13:20, que es uno de mis versículos favoritos también,
¿verdad? Que el que anda con sabio va a ser un sabio, pero el que anda con necio pues va a ser un necio, ¿verdad? Si tú te rodeas de personas que aman a Cristo, tú vas a ser una persona que ama a Cristo. Por lo menos te sujetes a lo que dice la palabra de Jesús. Amén. ¿Verdad? Si andamos con personas que temen al Señor, podemos mantenernos firmes en santidad, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová produce en nosotros santidad. Amén. Si somos santos, si tenemos temor de Jehová, si andamos con personas que son sabias y temen a Jehová, nosotros también vamos a temer a Jehová y vamos a ser santos. Vamos a mantenernos firmes en el camino de la santidad. Amén. Pues lo que él dice aquí, pues manténganse unidos con personas que sean santas, con personas que aman a Jesús, porque eso se te va a pegar a ti de una manera u otra. Algo tú vas a coger de eso que tú te vas a querer mantener en santidad. Amén. Entonces, esa parte a muchos no les gusta, pero los creyentes que no se congregan viven fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios, la Biblia dice que aunque sean 2 o 3 reunidos, Dios está ahí. En su nombre Dios está ahí, ¿verdad? Aunque sean 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está ahí. Aunque sea que te estés congregando en una iglesia pequeñita, una iglesia grande, Dios está ahí, ¿verdad? Los que no se congregan están fuera de la voluntad de Dios. Los que no viven en consejo de otras personas que temen a Jehová están fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando te quieras desviar, ¿quién es que te va a mantener? ¿A quién le vas a dar cuenta? ¿A dónde te vas a mantener en santidad? ¿Cómo te vas a mantener en el camino que Dios te ha llamado a hacer? ¿Verdad? Porque es fácil, viendo las situaciones, lo que queremos hacer nosotros, y no tener que darle cuentas a nadie, es fácil decir, pues yo me voy. O pues voy a dejar a Dios porque pues me da la gana, ¿verdad? Lo bueno es que Él le dice aquí, yo sé que está difícil, yo sé que quizás no han visto la promesa, pero manténganse juntos, manténganse unidos, porque ahí es que van a ver la promesa de Dios cumplirse. Aguanten un poquito más en santidad, congregados, exhortándose, animándose los unos a los otros para que vean cómo van a seguir creciendo, cómo van a seguir avanzando, ¿verdad? Pero siempre les recuerda que es a través de Jesús. Amén. ¿Verdad? Los creyentes que no se congregan viven fuera de la voluntad de Dios y limitan la obra de Dios en sus vidas porque no tienen un grupo de creyentes que los ayude a crecer en la obediencia de la palabra. Amén. El autor de Hebreos sabía que algunos de los creyentes habían dejado de congregarse y les advierte que no es buena idea, ¿verdad? Y que cuando vean que hay quien se quiere rendir, se consideren los unos a los otros, o sea, se miren los unos a los otros y digan, mira, este hermano necesita ayuda, vamos a animarlo, vamos a ayudarlo, vamos a orar por él, vamos a visitarlo, vamos a ayudarle, ¿verdad? Él reconoce que ser cristiano no es fácil, pero mientras los tiempos avanzan, dice que mientras se acerca aquel día del fin, debemos practicar aún más el exhortarnos y ayudarnos los unos a los otros para mantenernos firmes, ¿verdad? Y muchas veces las exhortaciones no van a ser muy agradables, pero sí son necesarias, ¿verdad? Porque si tú estás a punto de rendirte, no es tan fácil que alguien te diga, tú lo que tienes son changuería, ponte y párate. Está difícil, ¿verdad? Pero muchas veces lo que tienes que escuchar para que se te quite la changuería y te pares y sigas caminando, ¿verdad? Yo le hace como, no el viernes pasado, yo le hablaba a los jóvenes de lo que es la adoración en sí, ¿verdad? Entonces hicimos un wither scavenger hunt, ¿verdad? Buscamos alrededor de la iglesia un montón de cosas, ¿verdad? Porque les estaba enseñando el concepto de la adoración. Entonces los puse en pareja o en grupos de 3. Y a algunos les dije, ok, tú cierras los ojos, así como uno cerró los ojos, y el otro seguían caminando, ¿verdad? Uno con los ojos cerrados y con los ojos abiertos, no podían hablar. Después dije, ok, el que tiene los ojos abiertos se tiene que sentar en el piso y no puede caminar. Tiene que gatear o tiene que arrastrarse, pero no puede usar sus pies para caminar, ¿verdad? Y pues esto obviamente tiene un punto, yo no lo voy a hacer algo así de ridículo por nada, ¿verdad? Y el punto era que cuando estamos todos reunidos, congregados, como habla aquí, ¿verdad? Si un hermano está ciego, tú debes de ser sus ojos para ayudarlo en el camino que deben estar, ¿verdad? El papel que les di representaba la palabra de Dios y mi voz representaba la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia es la que nos dirige, pero si hay una persona que está ciega y no puede leer la Biblia, pues tú dile a dónde se tienen que dirigir. Si hay una persona que a lo mejor yo puedo ver, pero no me puedo mover, pues yo le digo a la persona que no puede ver a dónde tiene que caminar y esa persona camina y yo me muevo atrásito de ellos, ¿verdad? Ayudarnos los unos a los otros. Pero yo decía, cada uno de nosotros cuando estamos congregados somos los líderes de adoración los unos de los otros, ¿verdad? Así ese es el término que yo puse. Se supone que nos lideremos los unos a los otros a encuentros con Dios, ¿verdad? Que si esta persona no tiene ojos, pues yo sea sus ojos. Si esta persona no tiene pies, pues yo voy a ser sus pies y los voy a ayudar a tener un encuentro con Dios. A seguir caminando en lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Es necesario el papel, es necesaria la palabra, pero también es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo y caminar conforme a lo que Él nos dice al momento. Amén. ¿Verdad? Versículos 26 y 27, ¿verdad? Dice que en mi Biblia dice advertencia al que peca deliberadamente. Eso está fuerte, ¿verdad?
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si pecamos voluntariamente, si pecamos sabiendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a suponer, a mí me dijeron que mentir es malo, y yo sé que mentir es malo, pero como quiera voy a mentir porque me da la gana, pues ya para mí no es perdón. Ya para mí, ya pues yo lo hice, pues. Yo estoy en rebelión contra Dios, ¿verdad? Sino una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿verdad? Esto es lo que pasa cuando... Pero ¿qué pasa cuando nos dejamos ayudar o voluntariamente seguimos pecando, seguimos desafiando lo que Dios nos dice, ¿verdad? Bueno, aquí el autor nos advierte que si después de conocer la palabra de Dios, después de conocer la verdad, lo que se supone que hagamos y no lo hacemos, y seguimos pecando, ya no hay sacrificio que valga. Dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados, no puedes ofrecer más nada por los pecados, ¿verdad? No hay más sacrificio, ¿verdad? Porque literalmente está diciendo, bueno, yo sé que estoy pecando, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero yo no quiero el perdón por este pecado porque lo estoy cometiendo sabiendo que no voy a, ya yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y está aceptando el juicio y el hervor del fuego. Estas personas son consideradas adversarios o enemigos, ¿verdad? ¿Verdad? Ser un pecador voluntario en contra de Dios es como cuando corriges a un joven necio, ¿verdad? Y I was in high school like a year ago. Yo estuve en la high school como un año. Y pues yo, por alguna razón, yo era un poco más maduro que la mayoría de la gente. Yo le daba consejos a la gente. Yo era un consejero de gratis, ¿verdad? Y yo le decía, no hagas eso, que eso te da... whatever, you're boring, ¿verdad? Y ya a los otros días yo todos los veía ahí, o suspendidos, en detención, pagando las consecuencias, ¿verdad? Porque la gente necia son la gente que se basa en su propia prudencia, no escuchan el consejo de los sabios, no escuchan el consejo que viene de parte del Señor. No, yo voy a hacer lo que me da la gana y no me importa lo que pueda pasar, ¿verdad? Y dicen que estas personas están aceptando juicio y hervor de fuego. Son personas que saben cuál es su consecuencia y como quiera lo van a hacer, ¿verdad? No le importa lo que esté pasando, ¿verdad? Y son personas que están en rebelión y recibirán las consecuencias por sus acciones, ¿verdad? Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, en el antiguo pacto, ¿verdad? Sigue haciendo referencia a lo que pasaba en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, si tú no cumplías con la ley, si testificaban 2 o 3 de que tú estás incumpliendo con la ley, te apedreaban, tú morías, ¿verdad? El 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Verdad? Del 28 al 31 vemos que, vamos a resumir rapidito, ¿verdad? A lo largo de la Biblia, ¿verdad? Hace referencia al Antiguo Testamento, vemos que muchas veces la paga o la consecuencia más grande por el pecado es una muerte y una muerte física, ¿verdad? Por eso es que le hace la referencia de que cuando Moisés estaba y era la ley de Moisés, la persona que no cumpliera con la ley se apedreaba y moría, ¿verdad? Porque ese era el peor castigo, la muerte física, una muerte dolorosa, ¿verdad? El autor de Hebreos dice que para los cristianos que deliberadamente desobedecen a Dios, es lo mismo que pisotear el sacrificio de Jesús. Es como si Jesús estuviera siendo apedreado y tú lo pisoteas, o tú sigues tirando de piedras. Tú no estás haciendo nada por decir, pues sabes que yo voy a honrar lo que Jesús está haciendo por mi causa. Sino que pues yo voy a ser parte de los que lo apedrean, yo voy a ser parte de los que lo crucificaron. Eso es lo que está diciendo, que tú consideras el sacrificio de Jesús como algo repugnante, algo asqueroso, algo irrelevante, algo que ni te importa, ¿verdad? Y que las consecuencias por hacer algo así serían aún mayor que una muerte física, ¿verdad? Pero también dice que el que desprecia al Espíritu Santo, aquí dice, ¿verdad? E hiciere afrente al Espíritu de gracia, o sea, se oponga al Espíritu Santo, ¿verdad? Que desprecia al Espíritu Santo recibirá el mismo castigo, ¿verdad? En otras palabras, si consideramos el sacrificio de Jesús como algo sucio, también estamos despreciando al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos da la gracia, el que nos reparte la gracia que Jesús derramó en la cruz. O sea, si no aceptamos a Jesús, tampoco podemos aceptar al Espíritu Santo, porque primero que todo son uno y solamente tenemos el Espíritu Santo por el sacrificio de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo solamente vino después de que se derramó la sangre de Jesús. O sea, si no queremos a Jesús, mucho menos vamos a querer al Espíritu Santo, ¿verdad?
Pero la cosa es que él no nos dice, ok, este va a ser el castigo, ¿verdad? Él dice, este va a ser el castigo por el que hace estas cosas. Sino él hace una comparación. Él deja que tú te imagines lo peor, ¿verdad? Él dice, la muerte física es lo peor que ustedes conocen, pero ¿cuánto más que una muerte física será el punishment? El castigo para aquel que desprecia a Jesús, para aquel que pisotee su cuerpo, para aquel que haga afrenta al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Él nos recuerda que Dios es el que juzga, que de Dios es la venganza, ¿verdad? Que Dios peleará para asegurarse que el sacrificio de Jesús, que lo entregó todo, que fue su Hijo, sea respetado, sea honrado. Dios no se va a conformar con que hayan dos o tres que decían, no, yo no quiero honrar a Jesús porque no me da la gana. Sino que Él se va a asegurar de que el sacrificio de Jesús sea honrado, ¿verdad? Pero yo veo esto más como, ya tú conoces a Dios, tú sabes que bajo la voluntad de Dios tú estás cubierto, ¿verdad? Dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará a su sombra del Omnipotente, que Él es un escudo alrededor de nosotros, ¿verdad? O sea, si tú estás en la voluntad de Dios, tú estás cubierto, ¿verdad? Amén. Es como con Job, hay un cerco alrededor tuyo, ¿verdad? Pero ya cuando dices, yo no quiero hacer eso, tú te estás saliendo de esa protección y estás aceptando juicio para ti mismo. Y ya, pues, Dios no te va a proteger porque tú estás fuera de su voluntad. Ya, lo que tú te buscas es por tu propia cuenta, básicamente, porque tú quieres buscarte eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y este no es un lado de Dios que queremos ver. No queremos ver un Dios que nos juzga, un Dios que es un vengador. No queremos ver estas cosas, ¿verdad? Pero, para evitar ver este lado de Dios, vamos a mantenernos en obediencia y quietecito, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a leer del 32 al 34, ya casi acabamos. ¿Verdad? Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Verdad? O sea, después de darle esta advertencia tan súper fatal, bien fea, ¿verdad?, en contra de desobedecer a Dios y cuáles son sus consecuencias, le da un lindo consejo que va de la mano con lo que estamos estudiando los domingos, con lo que el pastor está trayendo los domingos, ¿verdad? Sí, las cartas de amor. Él dice, recuerden lo que hacían en sus días pasados. Recuérdense que estos están tambaleando un poco en su fe, no están manteniéndose tan firmes, que Él les tiene que recordar. Mantente firme, congregándote con los demás, que Dios es fiel, acuérdate, ¿verdad? Es lo que le está diciendo. Él dice, recuerden lo que hacían en los días pasados. En otras palabras, recuerden cómo era cuando primero conocieron a Dios. Cuando aceptaron a Jesús. Básicamente, recuérdate cuál era tu primer amor, ¿verdad? Esa fue la primera carta, la que dejó su primer amor, ¿verdad? ¿Verdad? Yo que por este primer amor que ellos tenían, es que pudieron sobrepasar todas las circunstancias que le dice aquí, muchos padecimientos, vituperios, tribulaciones, que los echaron a las cárceles, que les robaron todas sus cosas. Por el primer amor que ellos tuvieron fue que pudieron sostener y sobrepasar todas estas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque estaban tan enamorados de Dios que esas cosas no le importaban, ¿verdad? Es como las cartas de amor que estamos leyendo. En la primera iglesia, a la primera iglesia Dios le dice que vuelvan al primer amor. Y la segunda iglesia es la iglesia que es sufrida, la iglesia que literalmente pasó todo esto. Le robaron todo, los quemaron, los apedrearon, hicieron todas estas cosas, ¿verdad? El autor lo que nos dice es que la manera de permanecer, aunque seamos creyentes sufridos, aunque nos roben todo lo que nos roben, aunque nos encarcelen, aunque nos pasen todas estas cosas, aunque no veamos lo que Dios prometió, es recordar y permanecer en el primer amor. Amén. Amén. Vamos a leer del 35 al 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Verdad? Y es interesante porque en la Biblia muchas veces cuando habla de la obediencia, también nos habla de la desobediencia en el mismo capítulo. Nos da las bendiciones por la obediencia, pero también las consecuencias por la desobediencia, ¿verdad? Y lo vemos creo que en Deuteronomio 28, que habla, ok, si tú obedeces a Dios te vas a hacer todo esto, pero si tú desobedeces a Dios va a pasar todo esto y van a ser malditos y todas estas cosas, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está pasando aquí.
¿verdad? En este capítulo, después de decirle lo horrendo que es rebelarse y estar en desobediencia en contra de Dios, él habla del galardón o la recompensa de permanecer firmes, obedientes a Dios, ¿verdad? El autor los llama a permanecer en la voluntad de Dios para entonces poder recibir lo que les fue prometido, ¿verdad? Siempre hay un énfasis, primero esto y después la recompensa, ¿verdad? Pero lo interesante es que él deja bien claro que primero viene la obediencia y el caminar en la voluntad de Dios para luego obtener la promesa, para luego entrar a la tierra prometida, ¿verdad? La herencia, los galardones, las promesas, muchas de estas cosas las vamos a ver en nuestra vida natural, en nuestra vida aquí, ¿verdad? Pero la mayoría, gran parte de eso van a ser en la eternidad, cuando ahí estamos en el paraíso con Jesús. Amén. ¿Verdad? Pero todas están asociadas a nuestra obediencia y caminar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Mientras más tiempo nos tome mantenernos en el camino de Dios, mientras más tiempo nos tome caminar en el camino de la obediencia, más atrasamos lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Y el perfecto ejemplo es el pueblo de Israel, que tanto hablamos, ¿verdad? Pero lo que él dice aquí es, Dios prometió, no se desanimen, porque no lo ven en el momento, por todo lo que está pasando, ¿verdad? Sigan firmes, porque mientras más se desvíen, más lo van a atrasar, más se va a atrasar y más les tomará entrar y ver la tierra prometida, ¿verdad? Requiere paciencia y fe. Y el pueblo de Israel, el perfecto ejemplo, como les dije, eran solo unos par de días para entrar en la tierra prometida, pero fueron 40 años vagando por el desierto. ¿Por qué? Porque se rebelaron, porque estaban quejando, porque literalmente no aceptaron lo que Dios les estaba dando, sino que se quejaron con todo lo que pasó, ¿verdad? Y Dios fue un Dios fiel, porque como quiera, el pueblo de Israel, la nación de Israel entera entró, pero fue la generación que venía. Ya para esa generación, pues ellos no pudieron ver la bendición porque ellos no se alinearon al propósito de Dios, ¿verdad? Y mientras estaba estudiando esto, me topé con una frase o algo que dijo un predicador que dice, después de la liberación viene un proceso de desarrollo antes de la promesa, ¿verdad? O sea, en este momento siempre Dios liberta, te lleva un tiempo para desarrollar tu carácter, para después entrarte a la tierra prometida, ¿verdad? Y en este momento de desarrollo tenemos que ser moldeados para parecernos a Jesús, para poder disfrutar la promesa cuando llegue. Porque si no tenemos un carácter moldeado para sostener la promesa, va a ser una catástrofe. No vamos a poder sostener la promesa. Porque imagínense usted si el pueblo de Israel hubiera entrado a la tierra prometida, literalmente después de salir de Egipto, hubieran tenido una mente de esclavitud, literalmente yo pienso que no pudieran haber sostenido o no pudieran haber mantenido su tierra, sino que lo hubieran tomado cautiva, hubieran hecho lo que quisieran con ellos porque no tenían el carácter, no podían confiar en su Dios. Amén. Y ya, los últimos dos versículos, 3 versículos del 37 al 39 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor termina este capítulo con una pequeña exhortación bastante bonita, ¿verdad? Diciéndole que al que prometió llegar no se va a tardar. La promesa que Dios te prometió no se va a tardar, ¿verdad? Es como yo creo que esto lo sacaron de Habacuc, que Habacuc dice, ok, voy a firmar mi pie en el muro porque no se tardará, sino que llegará pronto, ¿verdad? Pero para poder disfrutar de su venida, de su galardón, como dice en Apocalipsis 22, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿verdad? No se puede retroceder, sino tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? Que aquellos que son aprobados por Dios son aquellos que viven por lo que saben que Dios habló, por lo que escucharon que Dios habló, por la fe que tienen y la convicción de que Dios prometió y Dios es fiel, y no aquellos que se dejan llevar por las situaciones a su alrededor, ¿verdad? Pero el autor, él está convencido de que los lectores no son los que retroceden, sino que el propósito de este capítulo es exhortarlos a que no se den por vencidos y que alcancen la recompensa que Jesús les regaló. Pero el autor no lo deja ahí, ¿verdad? Y yo siempre asocio esto como un padre, ¿verdad? Un papá siempre dice, mira, si haces esto te va a pasar esto, pero al final de darte todo el cuento completo dice, pero yo sé que tú no eres así. Eso me acuerda de esto, porque dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, ¿verdad? Le dice todo esto, si tú retrocedes, si niegas el sacrificio de Jesús, si pisoteas a Jesús, te va a pasar esto, y estás aceptando juicio. Pero al final dice, pero yo sé que tú no eres así. I know you're not like that, so I don't gotta worry about you, ¿verdad? Pero él no lo deja ahí, ¿verdad?
El próximo capítulo está lleno de ejemplos de lo que él le habla. Ese capítulo no me toca a mí, ¿verdad? Pero como les dije, él siempre que les dice algo, les dice cómo hacerlo, pero ahora lo lleva un paso más y le da ejemplos, ¿verdad? Porque él le habló de lo que deben hacer, pero muchas veces parece imposible para nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, como era la situación de la audiencia del autor en ese momento, ¿verdad? Y él les da ejemplos de grandes hombres y mujeres que ellos conocen bien, porque son hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que son conocidos como hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que pasaron pruebas pero permanecieron firmes hasta el fin, hasta alcanzar su promesa. Y aún algunos de ellos no pudieron ni alcanzarla, pero se mantuvieron firmes, conociendo de que Dios era fiel, que es la exhortación que él les dice aquí. Amén. Amén. Y eso es el capítulo 10 del libro de Hebreos. Amén. Así es. Amén. Bueno, voy a hablar rápidamente y después tenemos como 15 minutos, yo creo, para orar, ¿verdad? Señor, gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo por este tiempo, gracias porque me usaste para traer tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos, congregados, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón en esta noche, Señor, se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros no somos los que retrocedemos, sino los que marchamos firmes y adelante, firmes en tu palabra, Señor, conociendo que tú eres fiel, Señor, que fiel es el que prometió y tú has de cumplir, Espíritu Santo. Caminando en obediencia y en santidad, Señor, conforme a lo que tú has hecho por nosotros, acercándonos confiadamente, Señor, a través del sacrificio, Señor, con corazones abiertos, Señor, con sinceridad de corazón, para que tú hagas lo que tú quieras en nosotros, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio, te damos gracias y honramos tu sacrificio, Señor, y el acceso que tú nos has dado, Señor, a tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu dirección, gracias por tu persona en esta hora, Espíritu Santo. Te damos toda gloria y te vamos a repetir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. So yes, I think we're going to have a time of prayer. Y después tenemos los ensayos. Que Dios les bendiga a todos. Amén.